La investigación utiliza datos de archivo de la Agencia Espacial Norteamericana para mostrar la actividad geológica planetaria en regiones llamadas coronas. ¿Por qué lo relacionan con la actividad tectónica temprana de la Tierra? Bien podría decirse que la Tierra y Venus son los planetas más parecidos en el sistema solar en cuanto a tamaño. Aunque en su composición y condiciones atmosféricas no se parecen en nada. Es bien sabido cómo la Tierra pierde su calor, pero el mecanismo de flujo de calor de Venus ha sido un misterio. Un estudio que utiliza datos de hace 3 décadas de la misión Magallanes de la NASA ha analizado cómo se enfría Venus y descubrió que las regiones delgadas de la capa superior del planeta pueden proporcionar una respuesta. Nuestro planeta tiene un núcleo caliente que, entibia, el manto que lo rodea y transporta ese calor a la capa rocosa exterior rígida de la Tierra, o litosfera. Luego, el calor se pierde en el espacio, enfriando la región superior del manto. Esta convección del manto impulsa procesos tectónicos en la superficie, manteniendo en movimiento un mosaico de placas móviles. Pero Venus no tiene placas tectónicas, por lo que los científicos se preguntan cómo el planeta pierde su calor y qué procesos dan forma a su superficie. El estudio analiza el misterio utilizando observaciones que la nave espacial Magallanes realizó, a principios de la década de 1990, sobre las características geológicas cuasi circulares en Venus llamadas coronas. Al hacer visibles nuevas mediciones de las coronas en las imágenes de Magallanes, los investigadores concluyeron que las coronas tienden a ubicarse donde la litosfera del planeta es más delgada y activa. Durante tanto tiempo hemos estado encerrados en la idea de que la litosfera de Venus está estancada y es espesa, pero nuestra visión ahora está evolucionando, explicó Susan S. M. Rekar, científica investigadora principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, quien dirigió el estudio publicado en Geociencias de la Naturaleza. Así como una sábana delgada libera más calor corporal que un edredón grueso, una litosfera delgada permite que escape más calor del interior del planeta a través de columnas flotantes de roca fundida que se elevan hacia la capa exterior. Por lo general, donde hay un mayor flujo de calor, hay una mayor actividad volcánica debajo de la superficie. Por lo tanto, es probable que las coronas revelen ubicaciones donde la geología activa está dando forma a la superficie de Venus en la actualidad. Los investigadores se centraron en 65 coronas no estudiadas previamente que tienen unos cientos de millas de ancho. Para calcular el grosor de la litosfera que los rodea, midieron la profundidad de las trincheras y las crestas alrededor de cada corona. Lo que encontraron es que las crestas están espaciadas más juntas en áreas donde la litosfera es más flexible o elástica. Al aplicar un modelo informático de cómo se dobla una litosfera elástica, determinaron que, en promedio, la litosfera alrededor de cada corona tiene un grosor de aproximadamente 7 millas, 11 kilómetros, mucho más delgada de lo que sugieren estudios anteriores. Estas regiones tienen un flujo de calor estimado que es mayor que el promedio de la Tierra, lo que sugiere que las coronas son geológicamente activas. Si bien Venus no tiene una tectónica al estilo de la Tierra, estas regiones de litosfera delgada parecen estar permitiendo que escapen cantidades significativas de calor, similar a las áreas donde se forman nuevas placas tectónicas en el fondo marino de la Tierra, señaló S. M. Rekar. Para calcular la antigüedad del material de la superficie de un cuerpo celeste, los científicos planetarios cuentan la cantidad de cráteres de impacto visibles. Para un planeta tectónicamente activo como la Tierra, los cráteres de impacto son borrados por la subducción de las placas continentales y cubiertos por la roca fundida de los volcanes. Si Venus carece de actividad tectónica y la agitación regular de la geología similar a la de la Tierra, debería estar cubierto de viejos cráteres. Pero al contar el número de cráteres venusianos, los científicos estiman que la superficie es relativamente joven. Estudios recientes sugieren que la apariencia juvenil de la superficie de Venus probablemente se deba a la actividad volcánica, que impulsa el renacimiento regional en la actualidad. Este hallazgo está respaldado por la nueva investigación que indica un mayor flujo de calor en las regiones de la corona, un estado al que la litosfera de la Tierra puede haberse parecido en el pasado. Lo que es interesante es que Venus ofrece una ventana al pasado para ayudarnos a comprender mejor cómo pudo haber sido la Tierra hace más de 2.500 millones de años. Está en un estado que se predice que ocurrirá antes de que un planeta forme placas tectónicas, precisó S. M. Rekar, quien es el investigador principal de la próxima misión Venus Emissivity, Radioscience, INSAR, Topography, and Spectroscopy, Veritas de la NASA.
Veritas continuará donde lo dejó Magallanes, mejorando los datos de esa misión, que es de baja resolución y viene con grandes márgenes de error. Con el objetivo de lanzarse dentro de una década, la misión utilizará un radar de apertura sintética de última generación para crear mapas globales en 3D y un espectrómetro de infrarrojo cercano para descubrir de qué está hecha la superficie. Veritas también medirá el campo gravitacional del planeta para determinar la estructura del interior de Venus. Los instrumentos juntos completarán la historia de los procesos geológicos pasados y presentes del planeta. La superficie de Venus es completamente inhóspita para la vida, yerma, seca, aplastada bajo una atmósfera unas 90 veces la presión de la Tierra y asada por temperaturas 2 veces más altas que un horno. Pero, siempre fue así. ¿Podría Venus alguna vez haber sido un gemelo de la Tierra, un mundo habitable con océanos de agua líquida? Este es uno de los muchos misterios asociados con nuestro mundo hermano amortajado. Para determinar si la vida alguna vez fue posible allí, primero se ha de comprender el entorno pasado de este planeta. Esto implica estudiar la atmósfera, la geología y la historia. Siempre queremos hacer la pregunta de la vida, pero hasta que entendamos el contexto en el que la hacemos, no sabremos lo que estamos buscando y es posible que nos sintamos aún más confundidos o atormentados, explica James B. Garvin, investigador principal de DAVINCI en la NASA. Venus y la Tierra son similares en tamaño y densidad, por lo que, hipotéticamente, estos planetas podrían ser muy similares. Y, sin embargo, son sorprendentemente diferentes. La presión del aire en la superficie de Venus es 90 veces mayor que la de la Tierra. Venus gira sobre su eje hacia atrás en comparación con los otros planetas del Sistema Solar, y la superficie tiene más de 900 grados Fahrenheit, más de 482 Celsius, lo que la convierte en el planeta más caliente del Sistema Solar. La evolución de Venus a lo largo del tiempo puede ayudar a comprender los procesos que rigen los cambios a escala global en el entorno de un planeta, incluida la evolución de la habitabilidad de este. La composición atmosférica de Venus es una parte importante del contexto que se busca, ya que el objetivo de la misión es evaluar mejor la habitabilidad potencial de Venus a lo largo del tiempo. Realmente no conocemos las trazas químicas importantes en la atmósfera de Venus, reconoce Garvin. No entendemos los ciclos químicos que brindan pistas sobre cómo ha evolucionado y el papel de estos en la historia de Venus. Estas incógnitas son las huellas dactilares que han estado desaparecidas durante demasiado tiempo. La última nave espacial que descendió con éxito a través de la atmósfera y aterrizó en Venus fue la misión soviética Vega 2, en 1985, que sobrevivió durante 52 minutos en la superficie inhóspitamente caliente del planeta en el lado nocturno del planeta. En su lugar de aterrizaje, estaba rodeado de llanuras basálticas que se formaron por el vulcanismo, pero se cree que algunas regiones de las tierras altas de Venus son diferentes. Por lo tanto, la superficie sigue siendo todo un misterio, especialmente en las regiones más allá de las llanuras volcánicas. El agua líquida es esencial para la vida. No se puede evaluar la habitabilidad pasada de Venus sin saber cuánta agua pudo haber tenido y cuándo y cómo la perdió. Los científicos pueden usar la composición química a granel de las rocas que se encuentran en Venus para desentrañar el misterio del agua en el planeta. Si descubrimos granitos en las montañas de Venus, entonces podemos inferir que deben haber involucrado grandes cantidades de agua en la corteza de Venus para permitirles formarse como lo hacen en la Tierra. Los científicos también pueden usar mediciones de la atmósfera para comprender la historia del agua en Venus. El espectrómetro de masas Venus y el espectrómetro láser sintonizable Venus de la sonda DAVINCI medirán la composición atmosférica a lo largo de todo su descenso hacia la superficie del planeta. Los científicos todavía están haciendo descubrimientos para comprender si Venus alguna vez tuvo una tectónica de placas al estilo de la Tierra. La corteza terrestre alberga una red de placas relativamente delgadas que se empujan alrededor de la superficie del planeta en constante movimiento horizontal. Si existe una tectónica de placas similar en Venus, ahora o en el pasado, la corteza del planeta debe experimentar el movimiento de las placas a lo largo del tiempo geológico, el vulcanismo de la dorsal oceánica, actividad volcánica presente en los límites oceánicos entre dos placas, y la subducción, el movimiento de un plato hundiéndose debajo de otro plato. La historia de la tectónica de Venus sigue siendo un área activa de investigación con muchas preguntas abiertas.
Las mediciones de agua y roca obtenidas de la misión de AVINCI, combinadas con la información cartográfica global de Venus de la misión Veritas de la NASA, otra misión recientemente seleccionada a Venus que es administrada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, se pueden usar para descifrar cómo estos patrones tectónicos han operado en el planeta gemelo, y por qué no pudo sostenerlos de una manera similar a la Tierra. A pesar de sus muchas diferencias, las comparaciones entre la Tierra y Venus son valiosas para ayudar a comprender sus distintas historias climáticas. Casi 50 años después de que la Mariner 10 sacara esta foto de Venus, muchos misterios y preguntas fundamentales sobre Venus siguen sin respuesta. Venus tuvo océanos hace mucho tiempo. ¿Cómo ha evolucionado su atmósfera con el tiempo y cuándo comenzó su efecto invernadero desbocado? ¿Cómo pierde Venus su calor? ¿Cuán volcánica y tectónicamente activa ha sido Venus durante los últimos 1000 millones de años? ¿Cómo se puede explicar la reciente detección de fosfina en su atmósfera? ¿Puede existir alguna forma de vida en algún lugar de Venus a pesar de tener una atmósfera rica en ácido sulfúrico, densa y caliente? Lo cierto es que las nubes de Venus encierran varios misterios. Se extienden desde 48 kilómetros hasta aproximadamente 65 kilómetros y proporcionan una región de transición entre la atmósfera inferior que está dominada por la termoquímica y la dinámica y la atmósfera superior, para la cual la fotoquímica y la dinámica es relevante. Para comprender los ciclos químicos entre la atmósfera de Venus y su superficie volcánica, e interpretar correctamente las posibles biofirmas, se ha dedicado un esfuerzo de investigación cada vez mayor a generar un marco modelo completo de la atmósfera de Venus. En concreto, al examinarlas bajo luz ultravioleta, las nubes venusinas presentaban un patrón de absorción específico. Los investigadores querían saber qué elementos, compuestos o minerales podían ser responsables de la observación, agregó en el comunicado de prensa. Formulado sobre la base de la química atmosférica de Venus, el equipo sintetizó varios minerales de sulfato que contienen hierro en un laboratorio de geoquímica acuosa del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge. Al suspender los materiales sintetizados en concentraciones variables de ácido sulfúrico y monitorear los cambios químicos y mineralógicos, el equipo redujo los minerales candidatos a romboclasa y sulfato férrico ácido, cuyas características espectroscópicas se examinaron bajo fuentes de luz diseñadas específicamente en el mismo laboratorio para imitar el espectro de erupciones solares. El Laboratorio de Fotoquímica de Harvard colaboró en la investigación proporcionando mediciones de los patrones de detección que permite la luz ultravioleta del hierro férrico en condiciones ácidas limítrofes, en un intento de imitar las nubes venusianas particularmente extremas. Los científicos forman parte de la recién creada Origins Federation, que promueve este tipo de proyectos colaborativos. Este planeta es nuestro vecino más cercano, pero, a pesar de ello, sigue siendo un misterio. Los especialistas del presente documento se mostraron optimistas frente a la oportunidad de aprender mucho más sobre este planeta en los próximos años con futuras misiones de la NASA y la ESA programadas para explorar su atmósfera, nubes y superficie. Este estudio prepara el terreno para estas futuras exploraciones, aportando datos reveladores sobre uno de los tantos misterios de Venus. No sabremos con certeza si Venus puede albergar o albergó vida hasta que enviemos sondas a finales de esta década, pero es difícil imaginarlo porque la vida requiere de la presencia de agua líquida y este planeta no la tiene, señala una de las autoras, Teresa Constantinou, investigadora de la Universidad de Cambridge. Unos 20 años después de la primera misión europea a Venus, Venus Express, el objetivo de Envision es explorar este planeta de manera precisa y sistemática, desde su núcleo interno hasta las capas superiores de la atmósfera, analizando su interacción con la superficie. La intención es proporcionar una visión integrada de Venus, estudiando su historia, actividad y clima en un intento de comprender mejor por qué el planeta, gemelo, de la Tierra, tan similar en tamaño y distancia al Sol, es tan diferente e inhabitable hoy en día. El lanzamiento de la misión Envision está programado en noviembre de 2031. Como contratista principal, Thales Alenia Space será responsable de todo el satélite, que albergará 5 instrumentos científicos y un oscilador ultra stable para realizar experimentos de ciencia radio. Resulta que en unos parches circulares del planeta Venus donde la lava rezuma a la superficie sugiere, según los científicos, la apariencia juvenil del planeta probablemente se deba a la actividad volcánica. Este vulcanismo también está haciendo que las capas exteriores rocosas de Venus sean blandas. En estos lugares,
publican los científicos en una investigación en Nature Astronomy. Los investigadores han revelado nuevos conocimientos sobre la enigmática historia de Venus, explicando el secreto detrás de la joven superficie de nuestro planeta vecino a pesar de no tener placas tectónicas como la Tierra. Es curioso porque Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar, pero solo tiene una placa continua en su superficie. Sus más de 80.000 volcanes, 60 veces más que la Tierra, han desempeñado un papel importante en la renovación de la superficie del planeta mediante inundaciones de lava, que podrían continuar hasta el día de hoy. Durante mucho tiempo hemos estado atrapados en la idea de que la litosfera de Venus está estancada y es espesa, pero nuestra visión ahora está evolucionando, dijo en un comunicado la investigadora principal del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Susan S. M. Recard. Si bien Venus no tiene una tectónica similar a la de la Tierra, estas regiones de delgada litosfera parecen estar permitiendo que se escapen cantidades significativas de calor, similar a las áreas donde se forman nuevas placas tectónicas en el fondo marino de la Tierra. Las características cuasi circulares en la superficie de Venus, esos parches llamados coronas, están ubicadas en regiones donde la capa exterior rocosa o litosfera es más delgada y volcánicamente activa, lo que indica que la roca volcánica se abre camino hacia la superficie, refrescando la apariencia del planeta. Así las cosas, las coronas serían regiones en las que la actividad geológica y el vulcanismo están forjando la apariencia de la superficie de Venus. A medida que desentrañamos los misterios de Venus y su evolución geológica única, estos nuevos hallazgos ofrecen un camino para comprender la apariencia juvenil del planeta y la intrigante ingeniería natural que lo distingue de la Tierra. Y resulta bastante interesante teniendo en cuenta las misiones en curso que podrían ayudar a confirmar los hallazgos. La terraformación de Venus es el proceso teórico por el cual modificar su ambiente para hacerlo habitable por el ser humano. El astrónomo Carl Sagan fue quien propuso por primera vez desde un punto de vista científico la terraformación de Venus, en un artículo llamado The Planet Venus, en 1961. Venus es más brillante cuando el 25% de su disco, aproximadamente, se encuentra iluminado, lo que ocurre 37 días antes de la conjunción inferior, en el cielo vespertino, y 37 días después de dicha conjunción, en el cielo matutino. Su mayor elongación y altura sobre el horizonte se produce aproximadamente 70 días antes y después de la conjunción inferior, momento en el que muestra justo media fase. Entre estos intervalos, Venus es visible durante las primeras o últimas horas del día si el observador sabe dónde buscarlo. El período de duración del movimiento retrógrado de Venus es de unos 42 días consecutivos, repartidos en 21 días antes y 21 días después de la conjunción inferior. En raras ocasiones, Venus puede verse en el cielo de la mañana y de la tarde el mismo día. Esto sucede cuando se encuentra en su máxima separación respecto a la eclíptica y al mismo tiempo se encuentra en la conjunción inferior, entonces desde uno de los hemisferios terrestres se puede ver en los dos momentos. Esta oportunidad se presentó para los observadores del hemisferio norte durante unos días sobre el 29 de marzo de 2001, y lo mismo sucedió en el hemisferio sur el 19 de agosto de 1999. Estos eventos se repiten cada 8 años conforme al ciclo sinódico del planeta. En el siglo XIX, muchos observadores atribuyeron a Venus un período de rotación aproximado de 24 horas. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli fue el primero en predecir un período de rotación significativamente menor, proponiendo que la rotación de Venus estaba bloqueada por el Sol, lo mismo que propuso para Mercurio. Aunque realmente no es verdad para ninguno de los dos cuerpos, era una estimación bastante aproximada. El período de rotación de Venus fue observado por primera vez durante la conjunción de 1961 con radar desde una antena de 26 metros en Goldstone, California, desde el Observatorio de Radioastronomía Jodrell Bank en el Reino Unido y en las instalaciones de espacio profundo de la Unión Soviética en Eupatoria. La precisión fue refinada en las siguientes conjunciones, principalmente desde Goldstone y Eupatoria. El hecho de que la rotación era retrógrada no fue confirmado sino hasta 1964. Antes de las observaciones de radio de los años 60, muchos creían que Venus contenía un entorno como el de la Tierra. Esto era debido al tamaño del planeta y su radio orbital, que sugerían claramente una situación parecida a la de la Tierra, así como por la gruesa capa de nubes que impedían ver la superficie.
Entre las especulaciones sobre Venus estaban las de que éste tenía un entorno selvático o que poseía océanos de petróleo o de agua carbonatada. Sin embargo, las observaciones mediante microondas en 1956 por C. Meyer et al. Indicaban una alta temperatura de la superficie, 600 K. Extrañamente, las observaciones hechas por A. D. Kuzmin en la banda milimétrica indicaban temperaturas mucho más bajas. Dos teorías en competición explicaban el inusual espectro de radio, una de ellas sugería que las altas temperaturas se originaban en la ionosfera y la otra sugería una superficie caliente. El 14 de septiembre de 2020, la revista Nature Astronomy anunció los posibles rastros de vida tras observar fosfinas, pH 3, en las capas altas de la atmósfera de Venus. Estas fosfinas solo podrían formarse mediante la acción del ser humano o como residuo metabólico de algunas bacterias. Esto indicaría que en esas altitudes podrían formarse colonias de bacterias, demostrando por primera vez que la vida tal como se conoce en la Tierra es posible en otros planetas. Los tránsitos de Venus acontecen cuando el planeta cruza directamente entre la Tierra y el Sol y son eventos astronómicos relativamente raros. La primera vez que se observó este tránsito astronómico fue en 1639 por Jeremiah Horrocks y William Crabtree. El tránsito de 1761, observado por el científico ruso Mikhail Lomonosov, proporcionó la primera evidencia de que Venus tenía una atmósfera, y las observaciones de paralaje del siglo VI durante sus tránsitos permitieron obtener por primera vez un cálculo preciso de la distancia entre la Tierra y el Sol. Los tránsitos solamente pueden ocurrir en junio o diciembre, siendo estos los momentos en los que Venus cruza la eclíptica, al plano en el que la Tierra orbita alrededor del Sol, y suceden en pares a intervalos de 8 años, separados dichos pares de tránsitos por más de un siglo. El anterior par de tránsitos sucedió en diciembre de 1874 y diciembre de 1882, los más recientes han sido los de junio de 2004 y junio de 2012 y los próximos serán en diciembre de 2117 y diciembre de 2125. El tránsito de Venus ocurre porque la órbita de Venus está inclinada a 3,5 grados respecto a la de la Tierra, de modo que el plano de la órbita de Venus se interseca con el de la Tierra en dos puntos que son opuestos, a modo de los puntos equinocciales de la órbita de la Tierra en relación con su propio plano ecuatorial. Venus pasa con frecuencia regular cada 584 días entre la Tierra y el Sol, pero el tránsito ocurre cuando Venus y la Tierra coinciden en alinearse en algo de esos dos puntos de intersección y pueden hacerlo 2 veces seguidas en 8 años, como el caso de los tránsitos de 2004 y 2012. Dado que los encuentros de Venus y Tierra al mismo lado del Sol acusan una precesión de unos 2 días cada 8 años, la coincidencia de ambos en el punto de intersección ocurre cada un poco más de un centenar de años.